días, buenas tardes, buenas noches. Habla para ustedes José Librado Cabrera con la poderosa palabra de Dios. Hoy estaremos hablando acerca del poderoso mensaje, la capacidad que tiene Dios de hacer las cosas. Gloria sea el nombre de Jesús. En esta oportunidad buscaré en Ezequiel capítulo 37, del verso 1 al verso 5. Sea Dios glorificado para siempre. Dice la Biblia así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Que Dios añada bendición a su santa palabra. Encontramos en este momento un hombre idéntico con las debilidades que poseo yo y poseen muchos de los seres humanos. Hombre débil, pero era un profeta. Era un hombre, dice la Biblia, que la mano de Dios vino sobre él. La mano de Dios vino sobre él. Significa que nuestro Dios tiene manos. La Biblia dice en Génesis, en el capítulo 1, verso 26 y 27, que Jehová Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Dios tiene manos, el hombre también tenía manos. Dios tiene ojos, el hombre también tenía ojos. Dios había hecho al ser humano conforme a su imagen y a su semejanza. ¿Qué más dice la Biblia? En el Salmo 115, en el verso 5, dice la Biblia que los ídolos, los dioses de las naciones, son plata y oro, hechuras de sus propias manos. Dice la Biblia, dice algo más en el verso 5 del capítulo 115 de los Salmos. Dice la Biblia que tienen ojo, mas no ven. Tienen boca, mas no hablan. Narices tienen, mas no huelen. Dice, tienen manos, mas no palpan. Garganta tienen y no pueden hacer nada, dice la Biblia, porque son hechos por la misma mano del hombre. La Biblia dice también que semejantes a esos ídolos, a esos estatuas, a esos ídolos que la gente le llaman santos, dice la Biblia que semejantes a ellos son aquellos que creen en él y confían en ellos. Idéntico, están muertos, porque el único Dios verdadero, dice la Biblia, es Jehová Dios de los ejércitos. Dice la Biblia, acabamos de leer en el libro de Ezequiel, que la mano de Jehová vino sobre mí, dice Ezequiel. La mano de Jehová, o sea que es un Dios que tiene mano, pero la mano actúa, la mano se mueve, la mano acciona, aleluya, al favor del pueblo. Dice que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Eso es lo más grande. Dios tiene espíritu, igual que el hombre. Dios nos creó con el espíritu, con alma, con tres partes: alma, cuerpo y espíritu. Y Dios es espíritu. Y podríamos atestiguar, y por los estudios, de que Jesús es el cuerpo de Dios. Dios se encarnó en ese cuerpo, aleluya, y mostró todo su amor hacia la humanidad. Y el Espíritu Santo, que es hoy le llamamos en esta lectura bíblica el Espíritu de Jehová, el cual toma nombre del Espíritu Santo, el cual levantó a Jesús de Nazaret entre los muertos al tercer día. Dice Ezequiel, este profeta, que Dios lo llevó, aleluya, a un valle donde había muchos huesos. Dice la Biblia que lo hizo pasar cerca de todos ellos alrededor. Y dice la Biblia que le llamó la atención a Ezequiel. Dice que aquellos huesos eran muchísimos sobre la faz del campo, pero dice él que eran secos en gran manera. Ahora bien, nos deja entender algo, y es de que parece que Dios lleva a este profeta Ezequiel a un valle donde los huesos no estaban enterrados. Obviamente, dice la Biblia que eran muchísimos sobre la faz del campo y que extremadamente eran secos. Ahora bien, ya sabemos de que habían muchísimos huesos humanos y que no estaban enterrados. Ahora viene una pregunta de parte de Dios para el profeta. Dice la Biblia que Dios le dijo: hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos?
Y él dijo, Señor Jehová, tú lo sabes. Entonces dice la Biblia que Dios le dijo al profeta, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Por qué Dios insta al profeta a que hable a esos huesos cuando Dios mismo sabía que esos huesos no tenían vida? Estaban extremadamente secos. Habían pasado años y años y años, muchos años, seco en gran manera. Pero Dios hace la pregunta. Dice, como tú eres un profeta, como tú eres un atalaya, como tú eres el que pregona, pregónale, profetízale a esos huesos y diles, huesos secos, huesos que están secos en gran manera. Así dice Jehová el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Así dice Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Oiga, pero qué situación más difícil puso Dios a este profeta. Dice la Biblia que lo toma de un lugar y lo lleva a ese valle. Aleluya. Y le pregunta que si todos esos huesos pueden vivir. Él responde obedientemente y dice, solamente tú, Jehová, lo sabe. Y le profetizó, dice él, como le había sido mandado. Algo importante, no importa que las circunstancias de la vida, no importa que las noches oscuras, no importa que la aflicción sea difícil, cuando Dios da una orden, es bueno nosotros inmediatamente atender a las aplicaciones de Dios. Dios dijo, profetízale a estos huesos. Él pudo haber dicho, ¿cómo voy a profetizarle? O le voy a hablar si ni oído tienen. Son huesos, pero él no cuestionó a Dios en eso. Solamente dijo, Jehová, tú lo sabes, y procedió a hacer como Dios le había enviado. Sea Dios glorificado. Dice la Biblia que el profeta dijo, aleluya, llamó a los huesos. Dice la Biblia, y yo haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y dice la Biblia, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabrán que yo soy Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Dios siempre ha hecho grandioso su nombre, haciendo la proeza que nadie puede hacer. Dios es el único que tiene la capacidad, el poder, aleluya, de hacer un milagro creativo como lo hizo. Dice la Biblia que después que el profeta Ezequiel profetizó de la manera que Dios le había dicho, él no hizo cosas diferentes. Dios no le dijo que construyera un arca. Dios no le dijo sube a una montaña. Solamente le dijo lo que él sabía hacer, profetizar. Y dice Ezequiel, y yo profeticé como me fue mandado. Y dice la Biblia algo importante. Dice la Biblia que después que el profeta Ezequiel hubo profetizado, aleluya, dice la Biblia que Dios le dijo al profeta, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Porque usted puede estar con los ojos, o puede tener ojo, puede tener oreja, puede tener carne, pero si no tiene espíritu, usted es un ser muerto. Recuerda la historia cuando Dios creó al hombre en el principio de la creación. Según Génesis 1:26 dice la Biblia que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dice la Biblia en Génesis 2:7, y Jehová Dios se acercó al hombre y sopló en su nariz, sopló, envió el espíritu, y fue el hombre un ser viviente. Mientras Dios no hubiese soplado, no había soplado sobre aquel cuerpo de Adán. Adán estaba ahora como aquellos huesos, como aquellos cuerpos, tenían tendones, tenían, aleluya, todos completos, y tenían piel, pero no tenían vida. ¿Por qué? Porque no había espíritu en ellos. Ahora pasa algo importante. Vemos la capacidad de Dios. El hombre, el profeta, obedeció a Dios. Hay una situación difícil, no para él, él solamente hizo lo que Dios le dijo. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios nos dice. Aleluya, cuando haya problemas, cuando haya aflicciones, confiar en Dios, hacer lo que Dios nos manda, lo que nos insta el Espíritu Santo, porque cuando está el Espíritu Santo, todo es posible. El Espíritu Santo da vida, no importa dónde esté la muerte, donde esté el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Aquellos cuerpos ya estaban con tendones, dice la Biblia. Dice la Biblia que hizo subir, aleluya, en ellos carne y lo cubrió de piel, pero no había espíritu en ellos. Pero él profetizó, dice la Biblia.
Y la Biblia dice que Dios iba a hacer un milagro grande. ¿Para qué? Para que todos nosotros, por eso se escribió esta historia, para que todos nosotros supiésemos quién es Dios sobre nosotros y sobre cualquier cosa que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Dice la Biblia, y profeticé pues como me fue mandado. Dice Ezequiel, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Wow, qué milagro más hermoso. Qué capacidad tiene Dios de hacer las cosas, cosa que la ciencia no puede hacer, cosa que ninguna brujería puede hacer, cosa que los espiritistas no pueden hacer, cosa que la ciencia junto con la política no puede hacer. Dar vida, 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 alabado sea Dios. Dios se capacita. La Biblia dice en Génesis, en Éxodo capítulo 15, verso 26, yo soy Jehová, vuestro sanador. No hay nada imposible para Dios. Aun cuando Sara tenía 75 años, Sara tenía 75 años de edad y Dios le profetizó, envió mensajero y le dijo a su esposo Abraham que iba a tener un hijo en su edad ya pasada. Abraham tenía 75 años y Sara también era entrada en edad. Dice la Biblia que Dios le dijo que le iba a dar un hijo. Para Dios no hay nada imposible. Sara dudó y hasta se reyó. Pero dice la Biblia que Dios le dijo, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible. Y dice Ezequiel, y dice, como se me fue mandado. Alabado sea Dios, ya el cuerpo estaba creado, tenía tendones, había subido tendones, se juntaron hueso con su hueso. Dice la Biblia que Ezequiel escuchó un movimiento, había un temblor de tierra, un mover. Cuando Dios va a hacer algo grandioso, siempre hay un mover de Dios, siempre hay una manifestación divina. Cuando Dios va a hacer algo en el cuerpo de alguien, Dios va a hacer una obra, va a hacer un milagro, va a hacer algo, un prodigio sobrenatural. Siempre hay algo que tiembla. Muchas veces el que está enfermo y siente el toque del Señor, siente su cuerpo como un temblor. No se asuste si siente algún temblor en su cuerpo. A lo mejor un órgano de su cuerpo está dañado. A lo mejor está pidiéndole hace tiempo a Dios por una manifestación divina, y este a lo mejor es el momento donde el Espíritu de Jehová se está moviendo y está tocando tu cuerpo, y está arreglando, aleluya, está haciendo subir, está haciendo las cosas que Dios sabe hacer, las cosas imposibles. Espera mientras yo predico esta palabra, un milagro de Dios en medio de tu vida. Sea Dios glorificado. Y dice Ezequiel, y profeticé como me fue mandado. Dice él también, dice que subió la carne y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y dice la Biblia, oiga esto otra vez, qué interesante. Un cuerpo completo hecho, es como cuando una persona muere. No se murió por problemas de los ojos, y los ojos están bien, pero no puede ver. Todos sus órganos están apagados, están muertos. ¿Por qué? Porque no hay espíritu. El espíritu de él propio salió. La Biblia dice que el espíritu va a Dios que lo dio. Y el alma, que es la que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tenemos que arreglar esta situación ya, así rápido, porque el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me fue profetizado, dice la Biblia. Dice, oí movimiento, oí cómo el Espíritu de Dios se movía, cómo el Espíritu de Dios profetizaba, cómo el Espíritu de Dios operaba, porque hay diferentes formas de Dios actuar. No importa el nombre de tu enfermedad, no importa si tiene un cáncer terminal, no importa si está ciego, no importa lo que tenga, para Dios no hay nada imposible. Aleluya, sea el nombre del Señor. Y dice Ezequiel que como Dios le había dicho a él, así él ejecutó el mandato del Señor.
Si nosotros enviamos la palabra de la manera que Dios nos las dice en su palabra, en sus promesas, y la hacemos para la gloria de Él, y la enviamos a través de esta planta, de esta plataforma, usted va a recibir salud, porque yo no hago milagro. El hombre no hace milagro. El que hace milagro instantáneo y no ha pasado el tiempo de los milagros se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Bendito sea su nombre. Y dice la Biblia que él le dijo, Señor, ya está el cuerpo, he profetizado como tú me has dicho. Pero Dios le dijo a Ezequiel, llama al espíritu de los cuatro vientos y dile, espíritu, sopla sobre estos cuerpos y vivirán. Bendecido sea el nombre del Señor. Qué impactante es esta enseñanza. Dice Ezequiel, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Los muertos también resucitan ante el toque del poder, aleluya, poderoso del Señor. En una ocasión, esta no es la primera vez que Dios hace un milagro, aunque esta profecía, esta gran visión se la dio a Ezequiel. Dice las escrituras en el capítulo 11 de San Juan, que Jesucristo estaba enfrente de una tumba de un amigo que él quería, llamado Lázaro. Y dice la Biblia que Lázaro estaba enfermo y mandaron a buscar a Jesús en el lugar donde él estaba, en el pueblo vecino cerca de él. Pero Jesús se detuvo un día extra, un día más. Y cuando llegó a la casa de su amigo que estaba enfermo, ya el que estaba enfermo estaba muerto. La Biblia dice que habían personas llorando, personas guardando luto, haciendo escándalo, típico allá de la cultura judía. Dice la Biblia que Marta y María se le acercaron donde Jesús y le dijeron, Señor, si tú hubiese estado aquí, Lázaro, mi hermano, no hubiese muerto. ¿Por qué? Porque ellas sabían que Jesucristo tenía poder de sanar a los enfermos, pero Cristo le iba a enseñar a ellas que no solamente él sana a enfermos, Jesús le va a enseñar en breve que no solamente levanta a los paralíticos, Jesús le iba a enseñar a esta gente y a toda esa comunidad que no solamente abre los ojos a los ciegos, que no solamente, aleluya, envía la palabra para hacer tal o cual cosa. Él le iba a demostrar que él mismo era la resurrección y la vida, y que el que creyera en él, aunque estuviese muerto, vivirían. Sea Dios glorificado. Ezequiel vio, dice, todavía dice que los muertos, cuando recibieran el toque del Espíritu, ellos vivirían. Lázaro tenía 4 días de muerto. Estaba ya en su tumba. Tenía una piedra gigantesca enfrente de él. Pero dice la Biblia que Jesucristo le pregunta a ellas, ¿dónde pusieron a Lázaro o el difunto? Y ellas les reconvienen y le dicen, Señor Jesús, Maestro, hace 4 días que nuestro hermano murió, ya hiede. Y Jesucristo le dice, llévame donde está la tumba de él. Muchos de los que están escuchando ahora mismo han escuchado esta historia. Muchos de los que están escuchando han sacado hasta canciones de ellos, poesía. Pero déjame decirle, esto no es una historia común y corriente o trivial. Esto fue un hecho que aconteció. Dice la Biblia que quitaron la piedra donde estaba el difunto, quitaron la piedra donde estaba el muerto. No era un muerto cualquiera, no era un muerto que estaba fresco, que mucha gente podría decir, no, a lo mejor le dio un ataque al corazón y cuando oyó la voz o el bullicio despertó. No, tenía 4 días. Sus órganos estaban muertos, no podía respirar. Ahí no había ventilador que le diera vida. Su corazón no podía palpitar, aunque le dieran los primeros auxilios, no iba a resucitar. Todos los órganos, me he yo de imaginar que ya comenzaron el mal olor, los gusanos a salir por los oídos, típico de un muerto de 4 días, la barriga inflada. Pero algo aconteció, algo sucedió. Algo pasó. Donde está Cristo siempre algo sucede. Donde Cristo está, la presencia de Dios está. Y donde está la presencia de Dios se llama Espíritu Santo del Dios viviente. Quitaron la piedra y dice las Escrituras que Cristo con voz de mando adora al Padre, porque nosotros adoramos a Dios cuando Dios va a hacer algo para su gloria. Dios adora al Padre por las cosas que inmediato iba a acontecer. Dice la Biblia que Dios llama a aquel por su nombre, llama a Lázaro de la tumba. Dice, Lázaro, ven fuera. Dice la Biblia, sin más preámbulo, que el que estaba muerto
había salido con las manos atadas, con sudario y con trapo puesto. Importante, y el objetivo no es que entendamos o lo que hicieran los trapos o eran las vendas que tenía, era que el que estaba muerto había salido vivo por la palabra, por el comando de Jesús de Nazaret. Y Dios no ha cambiado. Eso fue lo que vio Ezequiel. Tenían carne, tenían tendones, estaban hechos el cuerpo, pero no tenían vida, estaba muerto. Entonces Ezequiel llama al espíritu de los cuatro vientos para que el Espíritu entrara en aquellos huesos que estaban secos, en aquello. El Espíritu Santo había puesto carne, había puesto tendones, había creado aquel esqueleto, pero ahora hacía falta la vida. Déjeme decirle algo. Muchas personas que no tienen a Jesús, la Biblia llama que están muertos en sus pecados. Caminan, pero son como zombies, separados de la gloria de Dios, separados de la presencia de Dios. Todos somos pecadores. La Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados porque el pecado es como una barrera, es como una pared que nos divide de la santidad de Dios. Pero dice la Biblia que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, esa pared, el velo del templo se rompió en dos y Jesús rompió la pared intermedia y ahora podemos acercarnos a través de él, recibiéndole por la fe. Debemos acercarnos a Dios a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, aleluya, es lo que mueve la mano de Dios. Sin fe no somos, es a través de la gracia, pero por medio de la fe que somos salvos. Para Dios no hay nada imposible. Ezequiel se encontró en ese evento, en ese problema, porque no podía hacer nada. Él le dijo, solamente tú, Jehová, lo sabes, si esos muertos vivirán. Y ahora se encuentra en el último problema, en el último, yo diría, en el último parte del milagro. Se necesitaba al Espíritu Santo. Hay gente que no cree en el Espíritu Santo. Hay gente que creen que eso de los milagros ya pasó. ¿Qué pasó con los milagros? ¿Se fueron de vacaciones? No, los milagros siguen, porque la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, por cuanto él resucitó de entre los muertos. Jesucristo dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo a donde quiera, en todas partes del mundo. Porque Jesús está con nosotros. Él lo dijo, me voy, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Si creemos de que Dios está con nosotros y creemos de que Dios puede hacer las cosas, Dios hará el milagro. Y eso fue lo que Ezequiel confió en Dios, esperó en Dios, llamó al Espíritu de los cuatro vientos. Dios está en todas partes. Para Dios no hay nada imposible, nada sorprende a Dios. Tu enfermedad que tú tienes no sorprende a Dios, no lo toma por sorpresa. Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Y el Espíritu Santo de Dios, para él no hay distancia. Decimos la palabra aquí y efectúa el milagro creativo, paulatinamente, como quiera. Dios se va a hacer glorificado de una forma u otra. Ezequiel dijo, Espíritu, sopla sobre este valle de huesos secos. Y el Espíritu sopló, dice la Biblia, que cuando Ezequiel oyó el movimiento, el temblor detrás de él, dice, cuando se viró para ver lo que estaba pasando, dice que vio un ejército en pie, un ejército, muchedumbre, levantado por el poder del Espíritu de Jehová. Y esa visión que vio él representa al pueblo de Israel. Milagro de un pueblo que estaba caído, un milagro de un pueblo, el milagro sobre un pueblo que estaba muerto y que en el 1948 resucitó a través del poder de Dios. Fue un milagro convertirse en nación. Dios levanta pueblos completos, pero también levanta a una persona como hizo Jesús con Lázaro. Todo fue restaurado al mandato de Jesús. Dios tiene control, Dios tiene poder. Aleluya. Jesús estaba en una barca, se levantó una tormenta, Jesús lo despertaron y dice la Biblia, con el poder de Dios, con la unción de Dios que estaba sobre él, dice que reprendió a la tormenta y mandó a callar aquel viento tempestuoso. El mandato de Jesús, todo se convirtió en bonanza. Eso es lo que puede suceder en tu vida, puede acontecer en tu vida. Tú necesitas paz, necesitas sosiego, necesitas, aleluya, esperanza.
necesita un toque de parte de Dios al mandato del Señor en esta noche, en esta tarde, en este día, cuando tú sintonices esta programación, el Espíritu de Dios estará contigo. Solamente confía en su palabra, cree en Él. Dios te ama. La Biblia dice en San Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. La Biblia dice algo más. La Biblia dice en Hechos, capítulo 10, verso 38, y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él y Dios está con nosotros. Predicamos esta palabra y estamos seguros de cualquier persona, no importa lo que tú tengas. Solamente confía en Dios, extiende tu mano. Y si no puedes extender tu mano, extiende tus emociones, extiende tu fe. Aleluya, al Cristo de la gloria, al Dios que puede resucitarte. No importa lo que tenga, para Dios no hay nada imposible. Yo me uno contigo, aleluya, en este momento. Aleluya, dice la Biblia que podemos hacerlo en su nombre. Para Dios no hay nada imposible. La sangre de Jesús tiene poder. La sangre de Jesús es el único antídoto. Oye, no, dice la Biblia que aunque te laves con lejía, aunque en tu cuerpo amontonase jabón, la mancha de tu pecado quedará sobre ti, pero la sangre de Jesús limpia de todo pecado. La sangre de Jesús, la Biblia dice, y vosotros le habéis vencido por la palabra y por el testimonio de la sangre. Apocalipsis capítulo 12, versos 11 y 12. La sangre tiene poder. Otra promesa de parte del Señor, es la Biblia, en Romanos capítulo 16, verso 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. Y nosotros sometemos ahora mismo cada enfermedad, todas las cosas negativas que están en tu vida, que a lo mejor hace años que está clamando por tus hijas, está clamando por tus hijos, por tu esposo, o esposo está clamando por esposa, está clamando para que la congregación se levante. Se necesita el Espíritu de Jehová que entre en la congregación, que entre en la casa, que entre en las relaciones de esposo y esposa, entre madre e hijo, entre madre e hija. Alabado sea el nombre de Dios, para que el Espíritu Santo rompa las cadenas, rompa las ataduras y entre lo que se necesita, el Espíritu de Dios, el cual organiza todas las cosas. Yo confío en la capacidad de Dios, confío en el poder del Espíritu. En este momento me procedo a orar por ti. Alabado sea Dios. Ora conmigo, Señor Dios. En este momento creo en tu palabra, creo en tus promesas y estoy seguro que tú enviaste a Cristo al mundo a morir por mis pecados. Lo confieso con mi boca y creo en mi corazón de que Dios le levantó de entre los muertos. Y creo, recibo ese Cristo en mi corazón. Y como le he recibido ahora, conforme a tu palabra, la cual no miente, soy una nueva criatura, soy una nueva creación en ti. Tengo vida eterna, es nacido de nuevo. Es resucitado de muerte a vida. Esas son las promesas. Gracias, Señor. Gracias. Ahora libérame. Sana mis enfermedades. Recibe salud en el nombre de Jesús. Recibe liberación por el testimonio de la palabra y por el testimonio de la sangre del Cordero, de aquel que fue inmolado. Dios te bendiga. Dios te guarde. Y recuerda que a Dios siempre es posible todas las cosas. Habló para ti vuestro hermano José Cabrera. Riega la voz, envía esto a alguien para que también sea bendecido. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, para Dios no hay nada imposible. Dios te bendiga.